¿Qué tal? ¿Cómo amanecen? Lunes 25 de mayo. Muchísimas gracias por formar parte de esta familia que cada día crece más, la familia de Buen Día. Aquí estamos con todo el espíritu de colaboración arriba para poderle servir a ustedes. Ojalá que los temas que ya le hemos presentado en la introducción del programa le seduzcan y le hagan acompañarnos durante las próximas 2 horas. Donde quiera que se encuentre, de verdad, de todo el equipo de Buen Día, un gran abrazo virtual para usted y para toda su familia y nuestros deseos de que todos estén bien, cuidándose mucho y observando las medidas de cuidado que todavía están vigentes y que las autoridades de salud han insistido en que no tenemos que abandonar. Así que comenzamos la semana muy positivos. Vamos a hablar de presión arterial baja. Algunas personas podrían decir, bueno, pero es que es deseable, es bueno tener la presión arterial baja. Fíjese que no siempre, porque en algunos casos incluso esta condición podría provocar desde desvanecimientos y desmayos hasta podría ser la causa de problemas mucho más complicados que podría llevar a esta persona incluso a tener un desenlace fatal. Así que invitamos al doctor Manuel Rojas a que nos hable acerca de los riesgos, de los peligros de la presión arterial baja y por supuesto que vamos a hacer antes un repaso por qué se considera una presión arterial baja, cómo debería estar nuestra presión y por eso queremos invitarle a que le haga las preguntas que usted considere oportunas al doctor Rojas a través del Facebook del programa, que ahí está habilitado para que usted lo haga por escrito. Y también está el WhatsApp 6087-7777 para que nos mande un video con su pregunta. Nos dice simplemente quién es usted, desde dónde nos está viendo y cuál es la consulta. Recuerde antes, eso sí, colocar el celular en posición horizontal y bajarle, eso es muy importante, bájele el volumen al televisor, porque a veces lo que está en la tele compite con su voz y entonces no le podemos entender claramente y eso es fundamental para que el doctor les pueda dar una orientación correcta. Así que esas son las reglas del juego, nada más. Así que ojalá aproveche esta herramienta del WhatsApp también para hacerle sus preguntas al doctor. Doctor. Buenos días. ¿Cómo amanece hoy? Bien. Bien, gracias a Dios. Me alegra, me alegra. ¿Qué le parece si antes de que hablemos de los riesgos propiamente de la presión arterial baja, comenzamos haciendo una repasadita, tal vez un poquito rápida, de qué es la presión, cuáles son los parámetros normales en los que deberíamos estar? Sí, claro. Normalmente cuando nosotros hablamos de presión arterial hay dos numeritos. La que se llama la sistólica, que es el número grande, y el diastólico, que es el número pequeño. La sistólica es la de arriba, sí, y la diastólica es el pequeñito, de abajo. exactamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de presión arterial sistólica, estamos hablando de la fuerza que tiene que hacer el corazón para enviar la sangre a través de los vasos sanguíneos arteriales. Es decir, el corazón se contrae y esos vasos sanguíneos, por decirlo así, se oponen a que se le meta la sangre por ahí y esa resistencia, que en medicina se llaman resistencias periféricas, a mayor resistencia, mayor presión sistólica. Si hay menos resistencia para que el corazón se vacíe, pues la presión va a ser más baja. Y la presión diastólica es la presión de llenado. Recordemos que el corazón es todo un circuito que lleva sangre y que la trae, que le lleva a los pulmones, se oxigena, vuelve al cuerpo y luego vuelve al corazón. Bueno, hay una sangre que expulsa el corazón, esa es la presión sistólica, y el otro es la presión de llenado, que es la presión diastólica. Como promedio las cifras son 120-70, como promedio, 10 más para arriba, 10 más para abajo, es decir, estamos hablando de 100-60, 125-70, mientras no pase 130-80, que es cuando ya empezamos a hablar de cifras prehipertensivas. Pero en el caso de hipotensión arterial, ya estamos hablando de cifras que están para abajo de 90-60. 90 de sistólica, que es la capacidad de enviar sangre a través de los vasos sanguíneos, y 60 de sistólica, que es la capacidad de llenarse el corazón. 90 sobre 60, entonces. Para abajo de 90-60. Una cosa interesante es que no todas las personas que tienen cifras aparentemente bajas de presión arterial necesariamente tienen síntomas. Que es otra cosa. Hay gente, de acuerdo a su contextura, a su volumen de sangre y demás, puede ser que anden 80-60 y no tengan ninguna sintomatología. Así como alguien con 90-60 puede empezar a experimentar sintomatología producto de lo que en medicina se llama bajo gasto, que es la capacidad disminuida de enviar sangre a los diversos órganos, entre ellos riñón, corazón, cerebro, etc. Si uno lo ve desde el punto de vista de aporte de sangre al cerebro, cuando al cerebro le está llegando menos sangre, el cerebro empieza a dar señales de alerta, dolores de cabeza, mareos con los cambios de posición, sensación de aturdimiento,
fatiga, problemas de concentración e inclusive pérdida de conciencia. ¿Por qué pierde la conciencia? Imaginémonos que este lapicero es una persona, pero resulta que aquí tenemos la cabeza y aquí tenemos los pies. Bueno, resulta que si tenemos una presión arterial baja, probablemente las cifras de presión arterial en la posición acostada sea normal, pero cuando se pone de pie, la presión arterial tiende a disminuir, entonces se llama una hipotensión ortostática. Una cosa interesante es que cuando uno está hablando de presión arterial, tiene que tomar una serie de factores para tratar de establecer cuál es la causa, porque no es simplemente que yo padezco de presión arterial baja, que es lo que dice mucho paciente, y no se cuestionan por qué tienen presión arterial baja. Entonces ve que interesante, para cuando uno habla de presión arterial alta o baja, existen 3 factores que tienen que ver con la presión arterial. La presión arterial es una multiplicación de 3 factores. Uno se llama la frecuencia cardíaca, las veces que el corazón late por minuto. El otro factor se llama la cantidad de sangre, de volumen que tenemos. Y el otro factor que es interesante, del cual vamos a hablar, es el diámetro de los vasos sanguíneos. Cualquiera de estos 3 factores, frecuencia cardíaca, cantidad de sangre o diámetro de los vasos sanguíneos, que varíen, pueden llegar a precipitar presión arterial baja, sintomática o no sintomática. También es otra cosa importante, también en presión arterial baja, uno tiene que tomar en cuenta qué tan rápido está bajando la presión arterial. Por decirlo así, si en este momento yo tengo 120/60 y al ponerme de pie tengo 90/50, es un descenso brusco y consecuentemente menos aporte de sangre al cerebro y más sintomatología puede tener un paciente. Entonces, si uno empieza a catalogar esos 3 factores, la frecuencia cardíaca, el volumen, que ambos multiplicados es lo que se llama el gasto cardíaco, por el diámetro de los vasos sanguíneos, entonces hay varias causas. Vámonos, por ejemplo, a la parte de frecuencia cardíaca, para empezar a hablar de algunas causas. El corazón tiene que recibir sangre y enviarla, es como una bomba, recibe y envía, recibe y envía. Entonces, cualquier condición, sea que eleve la frecuencia cardíaca o que la baje, va a afectar la contractibilidad cardíaca y consecuentemente la cantidad de sangre que manda el corazón hacia afuera. Ve qué interesante, el corazón manda por cada latido como promedio 70 mililitros de sangre por cada latido. Si nosotros asumimos que tenemos un promedio de unos 70 latidos por minuto, 70 por 70 son 4.900. Quiere decir, Randall, que en cada minuto estamos mandando casi 5 litros de sangre a nuestro cuerpo. Eso es lo que hace ese corazoncito sin parar, 5 litros. Pues resulta que si tenemos una arritmia en el cual el corazón empieza a latir en forma irregular, ¿qué pasa? Bueno, hay menos capacidad de llenado del corazón, mucho menos capacidad del corazón para enviar sangre hacia afuera. Entonces, una arritmia puede ser una causa para que tengamos presión arterial baja. Y a veces estamos concentrados en que manejamos presión arterial baja y no pensamos que de fondo podemos tener una arritmia. Al revés, estas son arritmias rápidas. ¿Qué pasa cuando es una arritmia lenta? Que el corazón late más lentamente de lo normal. Pues la misma historia. Entonces recibimos sangre, más espaciadamente recibe sangre el cerebro y la presión va a estar baja. ¿Dónde podemos ver eso? Lo podemos ver en pacientes que toman medicamentos que bajan la frecuencia cardíaca. Lo podemos ver en pacientes que tienen problemas eléctricos en el corazón, que tienen bloqueos cardíacos que eventualmente pueden requerir inclusive un marcapaso. Y vea qué interesante, cuando hablamos al principio de que los pacientes tienen presión arterial baja y que uno de los síntomas puede ser mareo, a veces la gente se confía en que ya me pasó el mareo, pero resulta que no se cuestionó que ese mareo podía ser por un bloqueo completo del corazón que puede requerir inclusive un marcapaso. O se acostumbra a que eso es algo habitual y entonces, yo siempre que me levanto de la cama me mareo. Sí, me mareo, entonces hay que tomarlo en cuenta por eso, porque la habituación es mala, obliga a estudiarlo. Entonces los bloqueos cardíacos, ciertos tipos de arritmia pueden afectar la contractibilidad del corazón, la capacidad de enviar esos 70 mililitros que tenemos que enviar cada minuto puede estar disminuida y entonces si hay menos flujo, resulta que llega menos flujo al cerebro, al corazón, al riñón y estos experimentan datos que se van a manifestar como presión arterial baja. Si uno se va al segundo factor, que es el volumen,
Recordemos que esto es frecuencia por volumen. Bueno, ¿qué pasa cuando perdemos volumen? Eso es como una manguera que tiene menos agua. Entonces, ¿cuándo perdemos volumen? Si tenemos diarrea, si estamos deshidratados, si tenemos vómitos, si tenemos sudoración profusa, si tenemos, en el caso de las mujeres, el ciclo menstrual o algún sangrado gastrointestinal. Todo eso hace que la cantidad de sangre que está dentro de los vasos sanguíneos disminuya. Consecuentemente, disminuye el aporte de sangre al cerebro y a los diversos órganos y se manifiesta como lo que se llama bajo gasto, presión arterial baja. Y la presión arterial baja no es tanto que sea la presión por como cifra, sino que cuando disminuye la presión arterial, disminuye la presión de perfusión al cerebro, así se llama, o sea, la cantidad de sangre que está llegando al cerebro. Y el cerebro dice, miren, no me está llegando sangre, Randall no me está mandando sangre. Entonces le empieza a mandar señales de alerta a Randall. Se siente aturdido, se siente mareado, se levanta, se pone de pie y se marea, se agacha a juntar algo y se marea, no puede pensar, se siente obnubilado, por decirlo así. Son señales de que no hay flujo sanguíneo cerebral. Y si la situación sigue, este es Randall, cabeza y pies, el cerebro dice, mira, Randall no me está mandando sangre a la cabeza, no me está llegando porque perdió volumen. Entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro? Tira a Randall a la posición horizontal. Algunos pacientes pueden perder la conciencia por presión arterial baja. ¿Por qué? Por un mecanismo compensatorio, para que por gravedad empiece a llegar sangre a la cabeza. Por eso es que cuando a alguien se le baja la la medida de protección básica es a ponerlo acostado y con los pies en alto, para que haya mayor retorno venoso hacia la cabeza. Eso es la medida de protección. Eso, tratar de sostenerlo de pie, es lo peor que podemos hacer. Dicho sea de paso, medidas como tomar cosas calientes no sirve absolutamente de nada. Darle azúcar no sirve absolutamente de nada. El azúcar es para cuando se baja el azúcar, no cuando se baja la presión arterial. Cuando se baja la presión arterial tenemos que darle retorno venoso, pies en alto. Darle a oler cosas que también he visto, sirve, gente que trae alcohol o perfumes fuertes. Nada de eso, porque estamos tratando por mecanismos diferentes. Cuando le das a oler cosas, lo que trabajas por métodos irritativos. Y por métodos irritativos trata de despertar un poquito el accionar del cerebro, pero la persona sigue con volumen bajo. Y hay que cuestionarse el volumen bajo, porque una persona que está bien y se mareó, supongamos que perdió volumen, otra causa de pérdida de volumen son sangrados digestivos, que a veces son inaparentes. Y la persona viene hace días con ardor en la panza, con ardor ahí, y cuando se dio cuenta es que tiene las heces de color negro. Heces de color negro, que en medicina se llama melena, implica un sangrado digestivo, está perdiendo sangre, consecuentemente el volumen de sangre disminuye la presión, disminuye el flujo al cerebro y empieza toda la sintomatología de la que hemos estado hablando. Otra cosa interesante, si nos vamos al tercer factor, ya hablamos de frecuencias, arritmias, ya hablamos de volumen, que podemos hablar un poquito más, y podemos hablar ahora de lo que es el diámetro de los vasos sanguíneos. Vean qué interesante, esta parte es increíble, porque los vasos sanguíneos son elásticos, tienen distensión y contracción. Por eso es que cuando uno hace cambio de posición, la mayor parte, imagínate, cuando uno hace cambio de posición, casi 1 litro o más de sangre se estanca en los miembros inferiores. Y entonces el cerebro se queda sin volumen. Digamos cuando me levanto. Cuando uno se levanta. ¿Y por qué no todo el mundo se marea? Porque existe una contracción, como si tuviéramos una liga en los vasos sanguíneos, que mantiene flujo en la cabeza mientras se restablece el flujo. Los vasos sanguíneos son elásticos, se dilatan y se contraen. Responden a un sistema nervioso que se llama sistema nervioso autónomo. El día que hablamos una vez de neuropatías, habíamos hablado de neuropatías sensitivas, motoras, y existen nervios que nosotros no podemos controlar, que se llama sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo tiene que ver con la frecuencia cardíaca. Por eso es que, por ejemplo, si en este momento sale un león aquí, el corazón taca, 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 taca. Nosotros no le decimos al corazón lata más rápidamente. Simplemente es una respuesta autónoma. ¿Por qué? Porque nos estamos preparando para la huida. El corazón late más rápido para tratar de mandar más sangre, para tratar de huir. Y también viene un fenómeno que se llama de vasoconstricción. Los vasos sanguíneos se cierran para tratar de aumentar la presión y tratar de mandar sangre a todos los órganos. Entonces, cuando falla el sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Entonces podemos tener cosas al revés,
¿Qué pasa? La frecuencia cardíaca se vuelve, sobre todo que predomina el sistema parasimpático. El sistema nervioso parasimpático lo que hace es baja la frecuencia cardíaca, por otro lado se dilatan los vasos sanguíneos, entonces tenemos un corazón latiendo más lento y mangueras que eran pequeñitas ahora son más grandes. Y si la manguera es más grande, ¿qué requiere? Más volumen. Entonces, en ciertas condiciones en las cuales falla el sistema nervioso autónomo, como pueden ciertas enfermedades, la diabetes, la enfermedad de Parkinson y otro tipo de enfermedades, el paciente no infrecuentemente experimenta mareos que se llaman ortostáticos, mareos con los cambios de posición. Eso es importante tomarlo en cuenta. También, en cuanto al diámetro de los vasos sanguíneos, ve que interesante. Por ejemplo, cuando uno va a la playa, o cuando se podía ir, y se asoleaba, entonces uno se pone color rojo, caramelo, tentación, como dicen, ¿verdad? Bueno, pero resulta que cuando estás al sol, los vasos sanguíneos se dilatan. Entonces la persona está con presión arterial baja. Y no infrecuentemente, después de estar bronceándose, la persona se levanta y se le movió el mundo. ¿Por qué? Porque está vasodilatado. Eso es como que le hubieran cambiado la manguera de la casa y le hubieran puesto una manguera de bomberos. Tiene la misma cantidad de agua, la misma cantidad de volumen, pero jamás llena una manguera de bomberos. Consecuentemente, al final de la manguera de bomberos no hay presión. Doctor, ¿y ahí qué debería ser lo correcto? Uno debería levantarse, incorporarse mucho más despacito, por ejemplo. Como dicen los gringos, step by step, pasito a paso. ¿Y cuál es el fenómeno fundamental? Dilatación. Si tenemos una manguera más grande, requiere más volumen. Claro. Entonces, este fenómeno de dilatación se puede dar por estar expuesto al sol, se puede estar también dado por el ejercicio. Cuando uno hace ejercicio, uno se pone rojo. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos se dilataron. Si los vasos sanguíneos están dilatados, paradójicamente la presión tiende a bajar. Consecuentemente, lo que requerimos es más volumen para llenar esa manguera, si no la persona se puede marear cuando hace los cambios de posición. Claro. Doctor, gracias por esa explicación tan amplia. Vea, quería preguntarle nada más antes de que vayamos con algunas preguntas que ya nos están haciendo. Es fundamental para conocer nuestra presión saber cómo y en qué momento tomárnosla. Claro. ¿Verdad? Porque muchas veces yo sé que hay muchos factores que usted incluso mencionó, las comidas, la ingesta de medicamentos, el estrés, que pueden alterar esos rangos, ¿verdad? Dependiendo del momento y de la forma en la que yo, evidentemente, me tome la presión. ¿Cuándo es el mejor momento para hacerlo? Ya, ve que interesante. Se supone, y en el buen quehacer médico, uno debería tomarle la presión a la persona estando acostado, por lo menos 5 minutos de estar acostado, para que haya una adecuada redistribución. Esta es la persona, 5 minutos. Y después, sobre todo en el adulto mayor o las personas que ya pasamos de 50 años, debería tomarlo en posición vertical después de 3 minutos. ¿Y eso qué tiene de importancia? Bueno, que resulta que los médicos recetamos a los pacientes acostados. Y entonces, acostado muy bonito porque le llega sangre de los pies a la cabeza. Tenía 160, 100, le dicen. Le voy a dar un antihipertensivo. Pero resulta que cuando hace el cambio de posición, sobre todo si no tiene una hidratación adecuada, entonces resulta que aquí la presión anda en 90, 60. El medicamento que le dimos al paciente era para una presión más alta porque estaba acostado, pero el gran porcentaje del tiempo la persona está de pie. Y entonces le damos un medicamento y entonces vemos que el paciente se marea, se siente aturdido y tiene caídas. Una cosa interesante es saber medicar al paciente, sobre todo el adulto mayor. Habíamos dicho que los vasos sanguíneos son elásticos, se contraen y se extienden para tratar de mantener el flujo dentro de la cabeza. Pero resulta que con la edad empiezan los fenómenos de arteriosclerosis. Las arterias se vuelven más rígidas, más tortuosas, menos elásticas. Entonces este fenómeno de atrape se va perdiendo en el adulto mayor. Entonces uno dice infrecuente que el adulto mayor hace un cambio de posición y se tambalea. Se tambalea, se mareó. Por eso es que hay que ser muy objetivo en qué medicamentos se les da. Tener mucho cuidado, sobre todo, habíamos dicho, diámetro de los vasos sanguíneos, pero otra cosa era el volumen. Tener mucho cuidado con los diuréticos. Un diurético puede deshidratar a un adulto mayor, generar hipotensión, tener un síncope, tener una caída, una fractura o un trauma craneoencefálico severo. Entonces, ¿a qué hora del día es mejor tomarse la presión? Se puede tomar por lo menos 2 veces al día. Se puede tomar en la mañana. ¿Antes de desayunar? Antes que la comida no le va a variar muy, bueno, sí puede variar un poquito. Se puede tomar antes de desayunar y se puede tomar a media tarde. Okay. Y en caso necesario, en caso que yo me sienta algún síntoma, entonces es importante hacerlo. Chequearlo.
Existe, ahora que mencionaste eso, existe la hipotensión postprandial, hipotensión después de haber comido. Aquí interesante. Entonces la gente come y entonces resulta que se siente mareada, se siente aturdida, se siente que se va a caer. Bueno, recordemos que un volumen de sangre importante para hacer la digestión se va a ir para el tubo digestivo. Es como que tuviéramos una pérdida de líquido. Se está yendo para el tubo digestivo, está desapareciendo del resto del sistema circulatorio y esto se interpreta como una pérdida y puede generar mareos de ese tipo. Amén de que después de la comida también hay liberación de insulina y ambas condiciones pueden generar que el paciente se sienta inestable y como mareado. Otra cosa importante, hay condiciones también hormonales que pueden hacer que un paciente curse con presión arterial baja. Por ejemplo, los pacientes que tienen un hipotiroidismo, propiamente por el problema metabólico y también porque el hipotiroidismo disminuye la frecuencia cardíaca. Lo podemos ver en casos más sofisticados, podríamos decirlo así. Recordemos que encima de los riñones hay unas glándulas que se llaman glándulas suprarrenales que tienen que liberar una serie de sustancias que se llaman mineralocorticoides, donde se llaman cortisol. Todo este tipo de sustancias, ¿qué es lo que hacen? Retener agua dentro de los vasos sanguíneos para que tengamos un volumen adecuado y una buena presión para distribuir en nuestro cuerpo. Bueno, si las glándulas suprarrenales fallan, pueden generar hipotensión arterial. No infrecuentemente, muchos pacientes que tienen cuadros sincopales, que cursan con hipotensión arterial y que de paso, para terminar de armar todo el sistema, tiene algunas manchas sutiles en el cuerpo, puede ser que este paciente tenga una insuficiencia suprarrenal que mejoran dramáticamente al reponer esteroides y mejoran toda su sintomatología. Otro tipo de pacientes también, para mencionarlos, que no se me olvide, son las embarazadas. Recordemos que la sangre de los pies viene de abajo para arriba. ¿Cómo? La sangre de arriba para abajo viene porque hay un corazón que está bombeándola. ¿Y cómo retorna la sangre de los pies para arriba? La sangre de los pies para arriba retorna porque existe una bomba musculoesquelética. Es decir, los músculos van ordeñando la sangre para que retorne la sangre hacia arriba. Pues resulta que si una persona está en una sola posición, sentada o en computador, o está mucho de tiempo de pie, la sangre se empieza a estancar por gravedad en las piernas. No necesariamente tiene que verse hinchado, pero ya la capacitancia, la capacidad de contener sangre aumenta. Aquí estamos perdiendo más de 1 litro de sangre. Y entonces la persona cuando está mucho de pie o mucho sentado experimenta también cuadros de mareos y pérdida de conciencia. Y todavía seguimos. Resulta que la sangre viene de los pies para arriba, pasa por aquí, por el abdomen, y hay una vena que se llama vena cava, que es la vena principal que va a servir de retorno de sangre hacia el corazón. Bueno, esa vena cava puede ser comprimida. ¿Qué comprime la vena cava? Pues resulta que el embarazo avanzado. Entonces, cuando una mujer tiene un embarazo muy avanzado, el embarazo comprime esa vena, impide el retorno venoso y en ciertas posiciones la persona se siente mal. Por eso es que generalmente se les recomienda a las embarazadas ya avanzadas dormir hacia el lado izquierdo para que no comprima la vena cava, porque si duerme hacia el otro lado, comprime la vena cava y entonces tiene menos retorno a la cabeza, mareos, aturdimiento y hasta puede perder la conciencia. Perfecto. Vea, si le parece vamos a ir alternando las preguntas mías con las de los televidentes. Sí. Hay un video que le manda doña Melba Blanco. Buenos días, me llamo Melba Blanco, soy de San Ramón de Alajuela. Mi pregunta es para el doctor, es que yo siempre he padecido de presión baja. Siempre que me toman la presión para alguna cita, siempre la tengo baja. Yo padezco mucho de frío, yo paso siempre con frío. Entonces mi pregunta para el doctor es que si eso es un síntoma de la presión baja y tal vez qué podría hacer como para regular un poquito esa temperatura, por decirlo de alguna manera. Gracias y que pasen buen día. Gracias a usted, Melba, porque me quitó la pregunta que venía. Esa es una pregunta interesante. Claro. Hemos dicho que si tenemos una presión arterial baja, la presión de perfusión, o sea, de irrigación de sangre que llega a todo el cuerpo está disminuido. Una de las manifestaciones es la sensación de frialdad, pero también hay que estudiar. Recordemos que dijimos que una de las causas de frecuencia cardíaca baja y de presión baja es el hipotiroidismo, que a su vez también genera la sensación de frío. Bueno, puede ser un hipotiroidismo de fondo. La anemia, que se me olvidó mencionar, la anemia de toda índole también genera
la sensación de frialdad y también presiones arteriales bajas. Entonces hay que estudiarla, no es simplemente decirle tome estas pastillitas que le van a subir la presión. Siempre en presión arterial baja hay que estudiarla. Así como a una persona que tiene presión arterial alta le mandan medicamentos y una serie de consejos para ayudar a bajar esa presión, con la gente con presión baja también hay medicamentos para subirlo. Indudablemente que sí. Le voy a poner otro ejemplo rápido que se me olvidó mencionar. Cuando estábamos hablando del diámetro de los vasos sanguíneos, hay gente que tiene disautonomías. Las disautonomías, recordemos que tenemos un sistema nervioso simpático, un sistema nervioso que se llama autónomo, que tiene que ver con la regulación de la frecuencia cardíaca, que tiene que ver con la dilatación de los vasos sanguíneos. Cuando el sistema nervioso parasimpático, que aquí se llama, pues está funcionando más de la cuenta, pues resulta que entonces tenemos que los vasos sanguíneos se dilatan por un lado, la frecuencia cardíaca por otro lado disminuye. Entonces, habiendo confirmado que el paciente tiene una disautonomía, o sea que el sistema nervioso autónomo funciona en forma inadecuada, hay medicamentos que uno puede utilizar para corregir ese tipo de circunstancias. Vea, doctor, Ali Aguilar nos mandó una fotografía que vamos a colocarle. Dice que tiene 23 años y que tiene aproximadamente una semana de tener la presión arterial en ese rango. Ahí está, ¿qué? 90-65. Exactamente. Dice, me ha estado doliendo mucho la cabeza, de pequeña yo padecía de epilepsia. ¿Habrá algún riesgo o en algo el haber sido epiléptica puede afectar que ella tenga esa presión? Algunos medicamentos antiepilépticos pueden bajar la presión arterial. ¿Ya eso se califica presión baja, doctor? 90-65. Ok, estamos hablando de 90-60, está en el límite, en el borderline que dicen los libros, para hablar de presión arterial baja. Pero una cosa interesante que dijimos al principio, 90-60 puede ser con síntomas o sin síntomas. Es decir, alguien que tiene 90-60 puede ser que no tenga ningún síntoma y lleve una vida completamente normal, no es necesario tratarla. Pero si con 90-60 ella está experimentando síntomas, primero hay que documentar que efectivamente los síntomas sean dados por presión arterial baja, es decir, por bajo gasto. Y en estos casos hay que empezar a analizar todas las circunstancias, lo que hablamos de anemia, de factores hormonales, de factores que tengan que ver con la frecuencia cardíaca, medicamentos, los medicamentos antiepilépticos lo pueden producir, medicamentos para el Parkinson pueden bajar la presión arterial, como pasa en el efecto, como pasa con el, ¿cómo se llama?, con la levocarbidopa. Entonces hay que tomar en cuenta un montón de cosas para ver realmente si los síntomas corresponden a que esas cifras de presión arterial sean los que le están ocasionando el problema. Ok, pero me preocupa una cosa, porque ustedes aquí nos han enseñado en el programa que muchas enfermedades son asintomáticas, pero eso no quiere decir que yo no esté teniendo problemas, ¿verdad? Claro. Es decir, hay enfermedades silenciosas. Si yo no tengo síntomas, puede ser que haya algo que esté ocurriendo malo ¿Sí? y que yo no me doy cuenta. Sí, claro. Seguimos, por ejemplo, presión arterial baja es muy interesante. Habíamos hablado del diámetro de los vasos sanguíneos, hablamos de volumen de sangre, hablamos de frecuencia cardíaca, pero también, por ejemplo, la pérdida de la contractibilidad cardíaca puede generar presión arterial baja en forma asintomática. Es decir, si la capacidad de contraerse disminuye, puede generar eso en forma asintomática, como puede pasar en pacientes que tienen cardiopatía isquémica. El paciente que tiene lesión de corazón por infartos, que no todos los infartos tienen dolor, puede generar que el corazón paulatinamente se dilate. Ve qué interesante. Por presión arterial inadecuadamente controlada, el músculo del corazón se empieza a crecer. Eso es como cuando hacemos ejercicio y el músculo se crece. Atrofia. Eso se llama una hipertrofia ventricular. Pero si resulta que el músculo sigue creciendo todavía más, pasa de una hipertrofia pasa a una dilatación. Eso se llama miocardiopatía dilatada, o sea, dilatación del músculo cardíaco. Y voy a poner un ejemplo que les va a sonar un poquito concho, pero eso es como cuando, hablemos que yo soy el corazón, pero eso es como cuando usted va a abrazar a alguien muy delgado. Usted lo puede apretar y acurrucar lo más que pueda, pero supongamos que es una persona que pesara casi 400 libras, usted nada más apenas puede hacer los brazos así, ¿verdad? Suena feo, pero es para que entiendan, la capacidad de contracción disminuye. Claro. Entonces, cuando el corazón se dilata, la capacidad de contracción disminuye y existen muchas condiciones de miocardiopatía dilatada
que no dan síntomas en etapas iniciales y que pueden empezar con presión arterial baja y que posteriormente ya empiezan a agregar toda la sintomatología de dificultad respiratoria, de disnea de pequeños esfuerzos y demás. Entonces, toda cifra de presión arterial debe ser estudiada aunque no tenga síntomas. Sí dijimos al principio que no todo mundo tiene síntomas. Hay gente que anda con 90, 60 y no tiene síntomas, pero siempre debería ser valorado por su médico. Sí, es que mi pregunta es, o iba en ese sentido, es decir, si yo tengo la presión arterial baja, pero no tengo síntomas, ¿me puedo despreocupar? En el tanto el médico lo haya valorado, okay, que yo no haya visto que no tengas una disautonomía, que no tengas una anemia, que no tengas un problema de tipo hormonal, que no haya nada, no hay nada, todo está normal, esa es su cifra constitucional, porque también es otra cosa importante, el hematocrito, por ejemplo, la cantidad de sangre que nosotros tenemos varía mucho en base a la masa muscular, al peso y demás. Entonces hay gente que constitucionalmente son delgaditas, son pequeñitos y andan cifras de presión arterial más bajas que en el resto de la gente. Ok, doña María de Tibás también tiene una pregunta para usted y nos va a mostrar una referencia médica porque quiere que usted le explique algo en relación a su hija. Hola, muy buenos días. Mi nombre es María de Tibás. Tengo una hija de 14 años. Ella padece taquicardia sinusal y espasmo vasovagal. Sufre de síncopes y migrañas. Quisiera saber si ese padecimiento del corazón le provoca, tiene algo que ver con las migrañas. Ella estuvo en tratamiento con la cardióloga, pero no le mandó nada. Le mandó solo magnesio por 3 meses, ya ella lo tomó. Entonces quisiera saber si este padecimiento le provocaría a ella algún padecimiento más a largo plazo. Muchas gracias. Bueno, a ver, yo tengo acá el papelito que ella nos mandó. Lo que pasa es que, les soy honesto, la letra está un poco confusa, la fotografía no está de muy buena calidad. Yo no sé si usted pudo ver, ¿verdad? Es que es letra de médico, sí. Y no entiendo. Honestamente no entiendo, no sé si usted logró... Tome, aquí está. En el otro no. A ver. Y es que el doctor se acercó al monitor, pero yo no sé si también usted pudo entender algo. Tal vez si la señora nos está viendo y nos puede mandar una fotografía de mejor calidad, si no es mucha molestia, sería muy bueno. Taquicardia sinusal inapropiada. Aquí habla una taquicardia sinusal inapropiada. Ya, más o menos. Más o menos, sí. Ok, hay unas condiciones que se llaman disautonomías. Las disautonomías, dijimos al principio que son pacientes en los cuales el sistema nervioso autónomo está funcionando en forma inadecuada. El sistema nervioso autónomo tiene 2 sistemas, el simpático y el parasimpático. El sistema simpático tiene que ver con la reacción de huida, entonces hace que los vasos sanguíneos se cierren, por eso la persona se pone pálida y ahí incrementa la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque está tratando de huir, ese es el mecanismo de defensa. Y el parasimpático baja la frecuencia cardíaca, dilata los vasos sanguíneos, ¿verdad? Bueno, entonces ahí uno de los diagnósticos que ponen es que tiene una taquicardia postural inapropiada. Eso quiere decir que son pacientes que cuando hacen el cambio de posición que habíamos mencionado, entonces al hacer este cambio de posición la frecuencia cardíaca se incrementa en más de 30 latidos con respecto a los latidos de base, o que tiene una frecuencia cardíaca para arriba de 120, siendo latidos normales, pero más de 120. Y estos pacientes, interesantemente, normalmente no cursan con presión arterial baja. Tienen alteración en la frecuencia cardíaca, en la regulación de la frecuencia. Entonces, estos pacientes hay que estudiarlos. Hay que estudiarlos a ver si efectivamente es una taquicardia postural inapropiada, en cuyo caso hay medicamentos para disminuir la frecuencia cardíaca. Siempre se les hacen estudios estructurales como los que le mandaron ahí, se le manda a hacer un ecocardiograma, porque algunas alteraciones anatómicas del corazón pueden generar latidos cardíacos anormales. Por ejemplo, un prolapso de la válvula mitral puede generar arritmias y se les manda a hacer un Holter, que es un monitoreo de 24 horas para ver cuántos latidos se está generando, en cuánto tiempo los está generando, si es de una sola parte del corazón, si son de varias partes del corazón, o sea, de múltiples focos, y en base a eso se establece el tratamiento. El diagnóstico de taquicardia postural inapropiada se considera eso una disautonomía que puede estar asociada a muchas enfermedades.
Las disautonomías se pueden dar en los pacientes con Parkinson y en los pacientes con diabetes. Así que también hay que hacerle un estudio profundo desde el punto de vista metabólico a ella. Doctor, que dicha que usted es experto en leer el... Egipcio. No, la letra de médico. Eso, egipcio. Yo no entendí nada, pero qué dicha que usted sí lo pudo hacer. Vea, le pregunta a Mauren y Lama, ¿tiene relación con presión baja, sentir mareos y luego al ratito que el cuerpo se ponga frío? Claro. Recordemos que el corazón tiene que recibir una cantidad de sangre, que eso es lo que se llama precarga, y tiene que enviar una cantidad de sangre que es el volumen latido. Bueno, ese latido de 70 mililitros cada minuto que manda el corazón, que son casi 5 litros por minuto, tiene que abastecer, tiene que irrigar cerebro, corazón, riñón, músculo, hígado, todo. Bueno, si el volumen de perfusión, si la cantidad de sangre que está perfundiendo el cerebro ha disminuido porque tiene una presión arterial baja por múltiples de las circunstancias que hemos mencionado, pues evidentemente hay lo que se llama un gasto cardíaco disminuido. Y entonces la persona puede sentir mareos, aturdimiento, pérdida de conciencia, fatiga, frialdad, todo eso es parte de la hipotensión arterial. Yo no sé por qué tiende a pensar que la gente con presión baja es en su mayoría gente delgadita. Usualmente. ¿Es así siempre o no? No. Puede haber una persona un poquito más gruesita que también tenga presión y consecuentemente baja. También hay que estudiarlos con más razón. Ejemplo, aquí interesante, un paciente que es hipertenso y de un momento a otro está hipotenso, algo pasó, falló su corazón, falló su estado de hidratación, algo falló que está generando que la presión arterial se le venga abajo. Entonces, tanto en gente joven como en gente adulta, siempre hay que estudiarlos. Ve qué interesante, por cierto, esta pregunta que le está haciendo Lucrecia Vargas. Dice, una persona que tiene tratamiento para la presión alta, pero el tratamiento más bien le baja demasiado la presión, aún debe tomar su tratamiento aunque le genere esta reacción. Es una persona de la tercera edad. Ok, tercera edad. Lo que dijimos, la presión, sobre todo en tercera edad, debe ser tomado 5 minutos estando acostado para tener una cifra y después 3 minutos estando de pie para ver cuánto está el margen de diferencia. Ok, repitamos eso. Es decir, la persona tiene que estar acostadita durante 5 minutos antes de tomarla. Para tomar la presión. Y después... 3 minutos estando de pie. ¿Totalmente de pie o sentada? Si puede ser sentado, pero si puede estar de pie es mejor. Okay. Entonces eso le puede hablar un montón de cosas. Le puede hablar si el volumen que tiene la persona es adecuado, si está adecuadamente hidratada. Okay. Porque si no está adecuadamente hidratada y tras que eso, para manejar la presión le estamos dando un diurético, lo estamos terminando de perder volumen y aumentando los síntomas. Después hay que ver, porque el 90% del tiempo la persona pasa de pie. Sí. Entonces, si lo medicamos acostado, pero así está hipotenso, estamos haciéndole un daño con los medicamentos. Un gran porcentaje de los medicamentos como por ejemplo los calciantagonistas, que es donde está la amlodipina, medicamentos como los ARA2, donde está el irbesartán y todos sus primos que terminan en sartán, o los IECAS, donde están el enalapril y todos los hermanos que terminan en pril, todos esos medicamentos, ¿cómo trabajan en última instancia? Haciendo esto, Randall. Los vasos sanguíneos tienen este diámetro. ¿Qué es lo que hace el médico? Le cambia el diámetro, le hace unos diámetros más grandes, hace la manguera más grande para que la presión se venga abajo. Entonces, en el caso de esta señora, si está recibiendo medicamento y las cifras de presión arterial son más bajas, pues indudablemente hay que readecuar el tratamiento. Ahora, y en algunos casos me imagino también no necesariamente implicará cambio de medicamento, sino más bien de dosis. Es fundamentalmente uno empieza con el cambio de dosis. Fundamentalmente uno empieza con el cambio de dosis, y si no las dosis ahí se puede cambiar de medicamentos. Sí. Hay múltiples familias de antihipertensivos para escoger cuál es el idóneo para cada paciente. Y por eso, un recordatorio, creo yo que es importante que la gente no se sienta satisfecha con solamente haber ido una vez al doctor y estarse tomando el medicamento que el doctor le mandó. Hay que estarse monitoreando cuál es el efecto que ese medicamento me está generando, porque a veces se nos olvida y creemos que el medicamento ahí está haciéndonos. Y puede ser que a lo mejor la dosis no es la adecuada o haya que hacer algún ajuste porque hubo un cambio en el estilo de vida de esa persona o algo que está haciendo ahora que antes no hacía, que hace que ya el medicamento a lo mejor no le esté haciendo tanto efecto. Yo le digo a la gente que el medicamento seguirá siendo el mismo toda la vida. El que no sigue siendo igual toda la vida es uno. Uno puede haber variado de peso, puede haber variado la dieta, haber cambiado las condiciones de estrés, de ansiedad, pueden haber aparecido otro tipo de enfermedades. Entonces el medicamento hay que readecuarlo. Sí. Vea, dice Judith Porras, es normal que yo sufra de presión baja por no haber desayunado.
Cada vez que voy a una cita médica en ayunas me sale la presión baja. Me tomo algo caliente o desayuno y la presión se regula. Tengo la mitad de la tiroides y no tomo levotiroxina. Bueno, primero, si tiene la mitad de la tiroides, puede ser que la otra mitad de la glándula tiroides esté asumiendo las funciones. Esté trabajando. Está trabajando y no necesariamente requiera tratamiento. Ahí la medición de hormona tiroidea, el T4 libre, y la medición de la hormona estimulante de tiroides, el TSH, es el que le va a dar un parámetro de que realmente se está adecuadamente medicada o no. Y en cuanto a las cifras de presión arterial, bueno, aquí es importante saber, bueno, cuántos son los parámetros de cifras de presión arterial que está manejando, para ver si realmente es hipotensión o no y cuáles son las causas. Es que, como hemos dicho ahora, son múltiples causas de hipotensión arterial. No es que hipotensión arterial por sí sola es una enfermedad, puede ser la manifestación de múltiples de algo cosas. que pasa. Entonces, todo eso hay que estudiarlo también. Perfecto. Hay otro video con una pregunta de una señora. Buenos días. Yo siempre tengo la presión baja, pero en el EVAIS todo el tiempo me dicen de que no tienen tratamiento para presión baja. No sé si será verdad. Una vez me descompuse y me sentía muy bien y me descompuse de la nada y de ahí me desmayé. Pero otras veces que ando con la presión normal me agarra mucho dolor de cabeza. Entonces una enfermera me dijo que cuando yo tengo la presión normal, eso quiere decir que estoy sufriendo una hipertensión, porque mis presiones siempre son demasiado bajas. No sé si será cierto, si me podrían sacar de alguna duda. Gracias por la pregunta. Pregunta interesante, vea. Hay gente que maneja tradicionalmente cifras de presión arterial, dijéramos 90, 60, y no tiene ninguna sintomatología. Y resulta que en un momento dado empieza a tener 130, 80, que ya se considera prehipertensión, pero que no es una verdadera crisis hipertensiva. Pero para alguien que maneja 90, 60 y en un momento otro tiene 130, 80, puede ser que le dé algún grado de sintomatología como dolor de cabeza. Sin embargo, como dijimos al principio, todo paciente con hipotensión o hipertensión también debe ser estudiado. Hay que ver si tiene problemas neurohormonales, si tiene, hay que ver cómo está el sodio, cómo está el potasio, porque recordemos que el sodio es una sustancia que retiene volumen dentro de los vasos sanguíneos y y permite la perfusión cerebral. Entonces hay condiciones que pueden hacer que se pierda sodio y tenga presión baja. La deshidratación, la diarrea, los ciclos menstruales, la sudoración profusa, el ejercicio, el uso de diuréticos, todo eso puede pasar. También hay que estudiarlo desde el punto de vista neurohormonal, también ver cómo está la tiroides, cómo están las suprarrenales, ver cómo anda el volumen sanguíneo, ver si tiene un hematocrito adecuado. Todo eso es lo que hace que el médico tenga un panorama en cuanto a lo que son cifras de presión arterial para ver si se tratan o no se tratan. Ok, le voy a poner un reto. Hay dos preguntas de los televidentes y una mía para cerrar en 5 minutos. ¿Le parece, doctor? Vea, en lo que pueda. Pregunta Esteban. El doctor indica que la medida adecuada en caso de una situación de presión baja es acostar a la persona, ok, subirle los pies y mantenerlos a una altura. Pero en los casos cuando se desconoce si hay presión alta o baja, ¿hay alguna afectación para esa persona si se realiza esta acción cuando es presión alta o bien hay que ubicarlo en otra posición? Para la persona alega que no sabe nada de este tipo de condiciones y está teniendo una emergencia, la posición ideal siempre por rutina es la anti-shock. No podemos saber si está con una crisis hipertensiva y tiene una hemorragia cerebral, eso no lo podemos saber en ese momento, pero lo más frecuente y lo que trata uno de preservar es el flujo sanguíneo al cerebro. Entonces la posición anti-shock es idónea, sea hiper o hipo, porque en ese momento no tenemos un dato confiable de la presión arterial. Exactamente. La siguiente pregunta viene desde Pérez Celedón. Buenos días, le hablo de aquí de Pérez Celedón y quiero hacerle una consultita. Mi esposo tiene epilepsia, padece de epilepsia y toma un tratamiento muy fuerte. Son 7, 8 pastillas diarias. Y padece de la presión baja. Yo quisiera saber si ese tratamiento le perjudica o le está causando esa presión baja. Es de 80, 60, 90, 60 todos los días. Gracias. A usted por la pregunta. Efectivamente, son cifras bajas de presión arterial
y puede no necesariamente estar correlacionado con los medicamentos. Habíamos dicho que algunos medicamentos antidepresivos, algunos medicamentos antiepilépticos, algunos medicamentos para enfermedad de Parkinson pueden generar que el paciente curse con cifras bajas de presión arterial, porque tienen algunos un efecto dilatador, es decir, hacen la manguera más grande. Recordemos que en la presión arterial, y algo rápido, eso es como que nosotros tengamos la manguera en la casa de nosotros y en un momento a otro le peguemos la manguera de bomberos. Tenemos la misma cantidad de agua, la misma presión de agua, pero jamás vamos a llenar una manguera de bomberos. Entonces hay algunos medicamentos que hacen esto, que dilatan los vasos sanguíneos y generan hipotensión, en cuyo caso, si está teniendo síntomas, lo lógico es readecuar el tratamiento. Perfecto. La pregunta mía es, ¿qué es más peligroso? ¿Presión alta o presión baja? Buena pregunta. Ok, resulta que tenemos presión elevada, alta, podemos tener más riesgo de eventos vasculares cerebrales, sean isquémicos o sean trombóticos, podemos tener más riesgo de enfermedad coronaria también agregada, pero resulta que un paciente que tiene presión arterial baja también puede tener un síncope, o sea, una pérdida de conciencia, puede tener un trauma craneoencefálico, puede tener un hematoma subdural secundario a eso y puede atentar contra la vida, tiene más riesgo de caídas, tiene más riesgo de fracturas. Entonces existe una serie de condiciones que también son graves desde el punto de vista de presión arterial baja. Vamos manejando y se nos bajó la presión y nos estrellamos. Pero porque estamos perdiendo flujo a la cabeza y el cerebro se desconecta, entonces también todo lo que genere presión arterial baja puede potencialmente atentar contra la vida. Y otra cosa importante, también hay que ver la causa. Si estamos desarrollando presión arterial baja por una arritmia cardíaca, por un bloqueo cardíaco que no hemos diagnosticado que requiere un marcapaso, son condiciones que potencialmente también pueden favorecer que una persona tenga un desenlace fatal. Gracias por su compañía, doctor. Gracias por la invitación, de verdad. El doctor Manuel Rojas es internista y está en el 2248-0000, 8370-0000, y él es muy cumplido y pone a su disposición el correo preguntasdepacientes@gmail.com y contesta a sus preguntas. Quizá no inmediatamente porque son muchas, ¿verdad? Pero ahí poquito a poco va. 4.200 tengo en este momento. ¿En serio? Bueno, tiene buena tarea entonces. Hay buena tarea. Ahí está el correo también, preguntasdepacientes@gmail.com para que le manden sus consultas. Es que Nancy me está gritando desde el otro lado. Las medias del doctor. Está bien. Sí, la gente quiere ver sus medias. Hoy anda unas muy bonitas de piñas. O sea, esas son piñas como galácticas. Piñas galácticas. Están bien. ¿Cómo se llaman esos colores? Fosforescentes. Piñas fosforescentes. Ahí vamos a... Doctor, que si se puede acomodar bien para que... Eso. Más fácil. Ahí están las piñas fosforescentes. Es una linda manera de empezar la semana, doctor. Hay que ponerle color a la vida. Hay que poner color a la vida. Y alegría. Así que ahí está para todas sus seguidoras las piñas fosforescentes del doctor Manuel Rojas.